un hombre de televisión. Son las 11 menos cuarto. Estás escuchando Perros de la Calle aquí en Urbana Play. Dijimos que íbamos a tener invitados expertos en temas. Sí. Digo, porque nos cansamos de hablar boludeces nosotros como si supiéramos cuando no sabemos nada. Dejemos de mentirle a la gente. Y trajimos a un amigo de la casa, un hombre que ha salido ya al aire varias veces aquí, que nos ha desasnado, que ha salido al aire desde huracanes, desde volcanes en erupción. Sí, o sea, un hombre al que mandan cuando hay peligro de vida, lo mandan. No se sabe si sus jefes lo respetan demasiado o si lo odian. Están en el ojo de la tormenta siempre. Si alguien quiere cobrar el seguro por él, no se sabe qué es lo que está pasando. El señor José Bianco, ¿cómo le va? Bienvenido. José. ¿Cómo están? Muy contento de estar acá. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Bueno, ustedes, sí, yo también tengo esa duda, pero como la paso bien viajando, a veces en lugares en los que nadie quiere estar, pero bueno, todos los que trabajamos en los medios tenemos nuestro Sos grado como de un locura. cronista de guerra climática. Recontra. Bueno, sí, con el respeto de los cronistas de guerra que yo los veo y también me pongo en el lugar de las madres, de los padres de ellos y no lo puedo creer. También a veces me pongo en el lugar de mi mamá que no sé, en Miami, por ejemplo, con Irma fue el éxodo más grande de la historia de personas y uno iba en la vereda opuesta de la autopista y todos se iban. Claro, es espectacular esa imagen. Sí, porque podíamos parar y salir en es la vivo peli de desde zombies de arriba. todo el mundo yéndose de la ciudad Sí. tipo, y uno solo. Claro. Eso te hacía sentir que estabas en lo que para un periodista deportivo puede ser la final del mundo. Eso, igual hay algo del hecho de estar en el lugar de la noticia, que es una práctica que con el tiempo, por cuestiones de precarización y presupuesto, muchas veces se ha perdido, que sí tiene un valor que es, o sea, es imposible comunicar la noticia de la misma manera si estás ahí y si no estás ahí. Sí, y además, esto que digo no me conviene, pero uno siente que no está trabajando en el sentido de que no lo está haciendo por el sueldo. Cuando vos cada tanto sentís en el trabajo eso, no te digo todos los días porque es imposible, pero cada tanto sentís que, che, yo esto lo podría hacer aún si no me pagasen, Sí. es que le estás metiendo, o diste en el clavo con tu pasión. Claro. Entonces, a mí me sirvió para eso, yo no, ya está, ¿Vos dije, es esto. ¿Hace cuánto trabajas de esto? Y quiero saber, porque en realidad no sé cómo es que vos aterrizás en Bien. el mundo del climatismo. Bien, la meteorología se estudia, la manera más recomendable de estudiarlo es en la Universidad de Buenos Aires o en La Plata o en la Universidad de San Luis. O sea, con decirte cuánto hace que estudio esto desde los 17, desde que salí del secundario. Y después ya ahí empezás con algunas becas, cuando llevas 3, 4 años de... Pero ¿cómo llegaste a esa data a los 17 años? O sea, que terminabas el colegio y te metiste ahí al toque. Qué buena pregunta. El manual del estudiante, la guía del estudiante... No sé si sigue ¿se sigue usando? Debería, Es porque un libraco tipo... bro. es como una guía de teléfono. Exacto. Bueno, que también es otra referencia que hoy mucha gente probablemente no agarre. Tenés razón. Vos llevame, No, llevame, Harry. es que estoy pensando mientras lo charlamos porque... No, pará, Es verdad. y desbloqueaste un recuerdo tipo páginas amarillas Sí. con todo eso. Claro, esos libros, ¿dónde no los usas más? Yo creo que no. Por suerte la guía no, es un La guía montón de del estudiante, papel. Claro, la guía del estudiante era un libro gigantísimo donde tenía todas las universidades públicas y todas las carreras disponibles. Entonces era como, si no sabías qué estudiar, agarrabas eso y te angustiabas un montón porque había una Mucha. oferta infinita. La clave está agarrarlo en segundo año, en tercer año, no en quinto. Claro, en quinto no. Siguen En usándose octubre. quinto. En Sí, quinto no. Claro, no, ahí no, eso es ansiedad pura, pero Claro. yo en segundo, cuando ya había que elegir matemáticas o sociales o exactas en el secundario, yo no tenía duda de que era por el lado de las matemáticas, la física. Y después me agarraron un par de tormentas en mi Montermoso casi natal, porque yo soy de Bahía Blanca, y dije, ¿cómo se sabe que esta tormenta iba a venir? Y me puse a mirar la guía del estudiante que me la dio mi madre y ahí vi que física, matemática, cálculo numérico, análisis, todo tenía que ver con o se podía utilizar para explicar los movimientos del aire. Entonces ahí dije, bueno, va por acá. ¿Dónde puedo ir a estudiarla? En Buenos Aires. Y ahí vino el salto que me dejaron y que alguien en mi familia me ayudó a dar. Yo de esto te das cuenta, de grande. Vos no decidiste nada. Porque si en ¿Vos tu qué casa, tenés ahora? yo ahora 40. Pero si en tu casa deciden que no se puede por cuestiones económicas, o que no quieren, porque hay muchos padres que retienen a los hijos para tenerlos cerca, Sí. un año más. Bueno, Sí, o capaz que quieren que sigas en la empresa familiar o que Ponele. trabajes en el campo con ellos o que Ponele. sea, no importa. O sea. Después de grande te das cuenta, mi hermana maestra especial y hace una escuela de quinoterapia, mi hermano ingeniero forestal. Se ve que en casa no estaba eso de seguir el negocio, Bueno, o sea, los el dejaron legado de seguir los su padres. camino. Sí, por eso siempre que puedo lo agradezco. Y Bueno. después me vine ¿Te acá. ayudaron para que te vengas acá? Y sí, me alquilaron el monoambiente
Oriente a 10 cuadras de Ciudad Universitaria, con lo Es cual... donde se Espectacular. estudia, claro, Y yo me tomé un par de licencias, algunos cuatrimestres, ¿no? El rendimiento no fue el adecuado, pero fui muy feliz estudiando, me hice muchos amigos. Entonces, Eso, ¿con la idea de laburar de qué? qué Porque otra hay buena varias- pregunta. Porque Pero es amplio el espectro. Vos te metiste y viste. yo siempre tengo que agradecer lo de mis viejos, porque me dijeron, anda a ver qué hace un meteorólogo. ¿Y yo qué iba a hacer? No sabía dónde había un meteorólogo. Claro. De hecho, hoy ustedes no saben dónde hay un meteorólogo. No lo saben. ¿No? Si tengo que ir a buscar uno ahora, ¿no? No sabés. Imagínate. Acá en el estudio. Con Bueno, nosotros. juro Digo, que- ese- Después te cuento, después te cuento. Pero. No, me imagino que ahí en el Instituto Geográfico Militar. No, o- claro, ¿no? ¿viste? No. Y durante muchos años el Servicio Meteorológico Nacional no estaba nutrido puramente de los meteorólogos que salían de la universidad, porque estaba intervenido desde Onganía Claro. hasta hace 10 años. Claro, que ahora es el Servicio Meteorológico Nacional en vez de Exactamente. ser el Instituto Geográfico Militar. No, que fue siempre el Servicio Meteorológico Nacional, pero estuvo intervenido. Por el durante Instituto Geográfico 40 Militar. durante claro, por Ah. militares. Entonces, 40 años que era difícil también encontrar meteorólogos ahí en el sentido de licenciados en ciencia de la atmósfera, vamos a decir, porque meteorólogo se puede decir El título es Licenciados ese. en ciencias. de la atmósfera. Ok. Licenciado en ciencia de la atmósfera es uno de los títulos, el otro es bachiller, que es un poco menos de tiempo de estudio. Bueno, para hacerla corta, me fui a la facultad y ahí empecé con alguna que otra beca de investigación, hasta que creo yo, por ser árbitro de fútbol en los torneos internos de la facultad, un compañero me vio que trabajaba y más o menos cumplía con mis obligaciones y me dijo, che, vamos a hacer... No, me refiero con las Este chabón es responsables. responsable. Exacto. Se vos levanta sabés a la hora que tiene que levantarse, viene a laburar. bueno, cuando lo mirás de atrás para adelante, al revés, a la inversa, algunas cosas, pues, sí, habrá sido por eso que me dijeron. Y fuimos a hacer una prueba, Canal 9 al principio, después en Radio Continental, y arranqué en Radio Continental al final, y después vino esta chance de trabajar en el canal y acá estamos. ¿Y cuál es el valor agregado? Digo, porque ponele yo ahora durante los 15 días de enero y si no después durante el resto del año Eve agarramos, entramos a la página del Sí. Servicio Meteorológico Nacional, Sí. vemos más o menos cómo viene la semana Ujú. y contamos al aire lo mínimo, digo, sin hacer mucho análisis más que leer la información que está disponible para todo el mundo. Claro. O sea, hacemos lo mismo que podría hacer cualquiera desde la casa con una computadora o desde el celular. ¿Cuál es el valor agregado de haber estudiado eso? Primero que entendés cómo el que lo hizo, cómo lo hizo. O sea, que es como decirte, ¿cuánto sabe tu psicóloga de vos? Un montón de cosas porque hablaste siempre. ¿Cuánto sabe el verdurero con quien intercambias 2 palabras cada 2 semanas, probablemente? Mucho menos. Bueno, ¿te puede definir tu psicóloga? Sí. ¿Te puede definir el verdurero? Sí. Uno va a tener un montón de herramientas. Yo voy a saber un montón de cosas, por ejemplo, sobre la lluvia del viernes. De qué manera puede llover, puede granizar, no puede granizar, puede haber ráfagas, cuál va a ser el factor a tener más cuidado, porque cuando uno analiza 20 variables a la hora de hacer un pronóstico. Claro, yo lo único que puedo saber es que, y parece que puede llegar a llover. Exacto. Y O sea, a la granizo, madrugada, no lo sé, voy a Y estar quizás durmiendo. hacia la noche. Sí, Es no. que, claro, y además, como definir en una sola palabra a una persona, también es imposible definir en una sola palabra a una situación meteorológica. Son muy distintas. ¿Y vos qué todas. mirás? O sea, ¿qué es lo que, digamos, nosotros tenemos en ese Servicio Meteorológico Nacional como la datita de los hectopascales, que, by the way, ¿qué es un hectopascal? Nunca, está. no me acuerdo lo que es un hectopascal. Que me la puedes responder cuando quieras. Sí. Digo, ¿vos con qué mirás? Tipo, te dan un mapa, ves los colores, como, ¿qué sabes? ¿Cómo sabes qué temperatura vas? ¿Cómo es eso? Bueno, hay muchas variables para mirar, la atmósfera se divide en capas muchas veces, y es, si se quiere, parecido al diagnóstico que algún médico puede hacerte a vos cuando le llevas una batería de análisis Sí. con un montón de variables distintas. A veces esas combinaciones de variables, por ejemplo, no sé, te pongo mucha humedad y temperaturas altas en los niveles más bajos de la atmósfera, o sea, en los primeros 1000 metros, hace que la atmósfera esté inestable, digamos, que cualquier mínima perturbación se transforme en una tormenta. Ok. Si arriba hay aire frío y seco, esa tormenta puede ser más violenta de lo habitual. O sea, hay ciertas combinaciones en la atmósfera que hacen que si las tormentas se dan haya mucha energía para liberar. Claro, y vos entendés por qué pasa eso. Claro, porque bueno, la energía de las tormentas muchas veces tiene que ver con eso, con cómo está esa distribución de humedad y temperatura en una capa de los primeros 15 kilómetros de la atmósfera, o 10, digamos, y eso te da una alerta de, ojo, porque si las tormentas de mañana se dan, son muy violentas, van a ser muy violentas. Y después, la dirección de los vientos en los niveles más bajos, en los niveles medios, también organiza a esa, iba a decir una palabra técnica, a esa convección, a esa
formación de tormentas. Hay ciertos vientos que perjudican a la tormenta, que la rompen, y hay ciertos vientos que la hacen funcionar como un violín, que la organizan y que hace que el aire frío con lluvia pesado caiga en un lado y que en otro lado, en otra zona, el aire caliente y húmedo que la alimenta siga entrando. Entonces se genera una circulación como una máquina perfecta que potencia mucho las tormentas. ¿Por qué en los últimos años estamos experimentando, al menos en Argentina, pero creo que en el mundo también, sequías sin precedentes? Bueno, lo vamos a ir hablando a lo largo de las semanas, pero hay un montón de factores que a veces juegan juntos. A veces se contrarrestan, a veces se potencian. Entonces, cuando hablemos de clima de ahora en más, acuérdense que el clima cambia. Esa es una definición antes de que el humano esté acá. Lo que sucede y que en muchos estudios se comprueba es que los últimos cambios han sido muy rápidos desde que el humano está acá. Claro. Te decir, porque uno escucha hablar de las glaciaciones, pero las glaciaciones son tipo millones de años, no sé. Sí, o miles de años durante una glaciación, pero a veces las glaciaciones se disparan muy rápidamente, o sea que probablemente nuestros antepasados han visto cambios muy violentos, sobre todo el avance del hielo, que es algo que se da de manera bastante precipitada, y ha modificado la vida. Nosotros estamos acá porque en los últimos 20.000 años ha habido un cambio, un retroceso importante, un aumento de la temperatura del planeta que hizo que 15.000 años atrás las grandes civilizaciones comiencen a expandirse. Lo que no es el cambio de temperatura causado por el humano, es el cambio de temperatura causado por otras condiciones. Exactamente, por otros ciclos que son habituales, periodos glaciales e interglaciales en donde el hielo avanza y retrocede y ha permitido que los monos bajen de los árboles hace un par de millones de años, con lo cual teniendo en cuenta todas esas superposiciones de ciclos, el último nos benefició porque en los últimos 15.000 años, decía, las grandes civilizaciones se expandieron gracias a aumento de temperatura, aumento de precipitación. Entonces, no es aleatorio que las civilizaciones se expandan, crezcan cuando el clima favorece a eso. Digo, los romanos en pollerita. Claro. ¿Nunca te preguntaste por qué los romanos en pollera? No, pero sí me pregunté por qué los vikingos tipo en cuero. Bueno, vamos todos juntos, pará, boludo, ponete abrigate, boludo. Bueno, es en Noruega. O estabas en Norteamérica, ¿cómo hiciste? Pues, generalmente hielo todo el tiempo. Hubo modificaciones que después les voy a ir contando porque grandes cambios atmosféricos, digamos así, han generado grandes cambios sociales. Desde la Revolución Francesa, después de una erupción en un glaciar en Islandia que complicó las cosechas, la hambruna generalizada en Francia y la Revolución. Digo, van a ir encontrando a lo largo de la historia cambios en la atmósfera, cambios sociales. El tema es que ahora tenemos aparte un cambio, o sea, superpuesto, digo, más allá de la temperatura que hay por cuestiones atmosféricas y ambientales, está el cambio generado por el hombre también. Sin duda, se nota, es marcado, y en muchos casos también por el contrario, y esto no le quita ningún tipo de seriedad al caso del cambio climático, también vos por el otro lado ves que la gente, en el afán de intentar cuidar el planeta, adjudica todo lo que pasa al cambio climático. Entonces, generado por el hombre, porque antes les dije que el clima siempre cambia, pero generado por el hombre. Claro, es verdad, cuando hablamos de cambio climático en general nos referimos más a la contaminación, gases de efecto invernadero, esas cosas, pero es cierto que hay cambio climático que es natural. Exacto, por eso está bueno decirlo, porque no sería normal que el clima esté estable a lo largo de los años. La Tierra fue 2 veces una pelota de hielo, por ejemplo. Claro, pero cambios tan abruptos se tienen durante, o sea, en mi vida, o sea, cambios que yo vi y vos viste en los 40 años que llevamos vivos. O sea, claro, ver cosas. Tiempo, digamos, para poder ver el cambio climático en el día a día es muy difícil. Ahora, el retroceso de la mayoría de los glaciares, eso es visible y claramente te da. Después vamos a ir hablando también del tema sequías y con qué recurrencias cambia el ciclo de lluvias, porque hay ondas muy marcadas, a veces de 20, 30 años, que han modificado la economía de la Argentina. Hay zonas en donde durante 20 años fueron muy productivas, imagínate, te vas bien hacia el oeste, y hay zonas que cada tanto son muy productivas y cada tanto se corta. ¿En qué ciclo estamos nosotros de esos periodos largos de 15, 20 años de lluvia? ¿O por qué más niñas que niños últimamente para nosotros? ¿Hay algún fenómeno que modela la cantidad de más niñas que niños y que luego se invierte? Sí, parece que hay ondas más largas, ciclos más largos que contienen la formación la aparición de niñas o niños, o sea, calentamientos o enfriamientos en el Pacífico. Hay cuestiones climáticas que afectan al nacimiento, o sea, el género del sexo, en realidad. Hay una variación decadal, se llama, en el Pacífico, que se sospecha que sí. No quiero ser pesimista, pero lo que se sospecha es que estamos dentro de un periodo en donde, si uno ve los gráficos, lo observa, hay más niñas que niños.
O sea, esto que estuvo pasando no parece ser un caso aislado, sino que parece ser algo que tiene cierta lógica y Mirá. que debería ser lo más frecuente, inclusive para los próximos años. ¿Cuánto te deprime tener tanta data sobre lo que pasa a nivel climático en el mundo? Porque poner yo cada tanto tomo conciencia que estoy dentro de un planeta, ¿no? Y que obviamente todo lo que hacemos acá adentro afecta a cuánto dure nuestra existencia. Y eso que yo no tengo ni idea de lo que pasa en otros lados y dentro de todo estamos bastante tranquilos acá con respecto a lo que pasa en otros lados del mundo. Bueno, tenemos incendios forestales todos los años jodidos. Sí, bueno, Y sequías. sí, sin duda. Sí. Bueno, me bajé de lo que acabo de decir entonces. No, no, Estamos Pero hasta ¿qué los quiero huevos, no decir? tenemos lo del tsunami de Indonesia. Eso es lo que digamos, quiero pero estamos decir. hasta los No, huevos no igual. tenemos una ola gigante que destruye la ciudad, Tsunami ¿entendés? no tenemos, es verdad. Pero digo, a vos, ¿cómo te afecta y cómo manejás la angustia de nuestra... No, lo que veo es que está buenísimo que la gente rápidamente toma conciencia y, bueno, no sé a cuán lejos estamos de aplicar esa conciencia y de transformarla en actos, pero inclusive a veces sin una base científica sólida la gente toma conciencia y le interesa actuar y prefiere, y las conductas se adoptan rápidamente. Entonces eso me da un poco de esperanza, porque cuando uno le habla del cambio climático, la gente empieza a intentar ir hacia lo más verde. En Europa sacan un pasaje mirando, cuando hablo de Europa quiero decir, a ver cómo lo digo distinto, pero te agregan cuánto gasto o qué huella de carbono dejás por tomarte un viaje en avión, a diferencia de otro por ahí más barato, pero Claro. que contamina más. A ninguno de nosotros Por eso creo los Se nos empresariales ocurre que acá no se jamás. toman, claro. se nos ocurriría pagar el más caro para emitir menos. Bueno, no, estamos en otras situaciones. Cuando vos tenés alguna necesidad descubierta, podés empezar a pensar mejor Sí. en la huella que dejás. Pero creo que la gente adoptaría, si se les facilita desde arriba, desde arriba no, desde la parte gubernamental, si se le ayuda a gastar menos, hay un montón de cosas para hacer que rápidamente podría Claro, ayudar. es la vieja discusión de vos, o sea, es difícil que tengas un empresariado que decida de Obvio. buena voluntad decir como, bueno, voy a gastar un poco más de plata, voy a reacondicionar mis fábricas, voy a remodelar. Por voy a el amor al planeta. Para que mis tataranietos se vivan mucho mejor. O sea, es difícil. Sí es más posible que lo hagan si tienen beneficios impositivos Claro. o si... O ayudas económicas para modificar, por ejemplo, no sé, la aislación del estudio acá en Urbana. Miren, no, es carísimo. Bueno, yo te voy a dar un crédito blando para que vos, a partir de en 2 años, puedas revertir la aislación térmica de las ventanas, las paredes. Eso te va a llevar a gastar menos. Claro. Nosotros vamos a tener que pagar menos plata en subsidio a la energía. Y la verdad es que vamos a salir ganando todos. Pero para ese ganando todos... Necesitas en largo plazo para eso. Bueno, Necesitas planificación y tiempo. Bueno, por eso digo, las soluciones que podemos generar, la mayoría son muy posibles y nos convienen. No solamente por el planeta, nos convienen económicamente. Es ser más optimizar el gasto de Ya energía. estoy viendo una cosa que me gusta de tu carrera, digo, y es que no es solamente la cuestión climática o meteorológica o atmosférica, sino que hay perspectivas sociales, digamos, involucradas Sí. en cómo analizás lo que pasa. Entonces, por eso cuando te hablaba de las sequías recién, me interesa tu visión, digo, porque teniendo la posibilidad de, no sé si predecir, porque predecir no, pero ponele... jugar con determinadas hipótesis más posibles que Proyectar, otras, proyectar claro. determinadas hipótesis, vos podés saber, che, el año que viene va a ser difícil porque va a haber más sequías, entonces la economía del país se ve entera afectada por eso, porque nosotros somos un país que depende mucho del campo y de la cosecha. Sí, en parte sí. Hay veces que estos ¿cómo decir? Forzantes. Yo voy a empezar a usar palabras, ustedes, si Cualquier alguna cosa no que- se entiende. El clima, el tiempo, el día a día, y generalmente es distinto a lo que vos me estás planteando. Yo hago los pronósticos mirando la computadora, ciertas ecuaciones que me dicen cómo va a estar, cómo se va a mover el aire, y analizo esto, de si las tormentas van a ser fuertes o no. De ahí Es no el día a sabe. día. Exacto. Para el resto se utilizan otro tipo de simulaciones mucho más complejas y menos creíbles. Porque hay fenómenos que todavía no se conocen bien. Por ejemplo, en ese caso, lo que fuerza el clima del próximo año o las próximas estaciones es generalmente la relación entre los grandes océanos, Índico, Pacífico, Atlántico, y la atmósfera. Eso está en constante evolución. ¿Cómo se relacionan? Porque el océano es un reservorio de energía importantísimo, modifica en muchos casos y explica la lluvia, por ejemplo, que estuvo faltando en los últimos 2 años en nuestro país. Ahora, ¿cuán para adelante podemos saber cómo va a estar el Océano Pacífico? 3 meses, 4 meses, hasta ahí. El resto ya entra ciencia ficción. Y claro, y el resto empieza a suceder que esté más frío, más caliente o igual, tiene la misma probabilidad.
no hay diferencia alguna. Entonces no podés jugártela en una decisión Claro. porque generalmente... No hay largo plazo, digamos. No. Y ese es el fenómeno, te diría yo, a mayor plazo que podés observar. Claro. Después hay otros que, por ejemplo, algo que sucede en la Antártida, que también modifica la cantidad de frentes fríos que nos llegan a nosotros, que son los Sí. que generan la lluvia, eso tiene un plazo máximo de 15 días de anticipación. Claro. Entonces, vos tenés que ir agarrando, es bastante artesanal el trabajo del meteorólogo en ese Claro. sentido, y tenés que ir conjugando a cuán lejos ve Es el ojo apasionante. del meteorólogo. Estamos hablando con José Bianco. Sí, claro. ¿Hay cosas que sean totalmente impredecibles? Sí, los fenómenos de escalas muy chicas, como puede ser no sé, un remolino. Ahora está viendo, les digo la verdad, lo que más me llega, que podemos hacer algún día o también un análisis, que es lo que más me llega por redes, son los remolinos de polvo en la ruta. ¿Por qué? Por la Es verdad. sequía. Todo el mundo, de los que me escriben, el 80% me dicen, mirá lo que sucedió en... Es verdad, y meten un poco de miedo. O sea, lo ves y te Claro. imaginas Sí. la película Twister, ¿viste? Claro. Me va a chupar el auto que vas a ir volando. Primero, si el cielo está celeste, generalmente los fenómenos no son muy complicados. Esto es un fenómeno que se da, estos remolinos de polvo, que probablemente viste en la ruta 9, 7, 8, ruta 2, 3, son productos del buen tiempo, digamos así, podemos decirle. Alguien va a decir, no llueve hace un montón. Bueno, pero se dan con cielos despejados, con Claro, no es buen calentamiento tiempo del sol. para el campo, el Exacto. campo es mal tiempo. Y generalmente están siempre los días soleados, pero nunca hay tanto polvo disponible por falta de lluvia en el suelo como para echarse a volar y ver la circulación que si no hubiese sido invisible. Pero O sea, ok. en realidad el viento ya da vuelta solo. Sí. Lo que pasa es que Siempre. ahora tenés polvo, digamos. Claro. Exacto. ¿Sabes dónde lo noté mucho también? Los incendios de Corrientes, ¿se acuerdan? Hace un año. Claro. Eso era tremendo, porque además, si vos tenés una fuente de calor como el piso muy caliente, esa rotación, que a veces no es fuerte, se potencia. Es como el La patinador. digamos, el efecto remolino. Exacto, cuando el patinador o la patinadora cuando junta sus brazos, Sí. rota más rápido. No sé si alguna vez lo vieron, pero Sí. mírenlo Sí. a futuro. Yo me acuerdo que voy a tener un ejemplo que tiene mucho que ver con la ciencia, justamente. Con mis amigos, bastante en pedo, en una placita en Mar del Plata. Me gusta el contexto que le estás dando. Sí, año 2001, 2002, ponele. Sí. Jugábamos un juego, en la plaza había una de esas. No es una calecita, es como un cono. Sí. Digo, vos te subís En plaza alrededor veo. del cono y alguien desde afuera da vueltas el cono, lo hace dar vueltas. Es un cono que puede dar vueltas de manera más suave o más violenta. Sí. Y nosotros lo que hacíamos era nos poníamos todos para afuera, Oh. como colgando para afuera, Y- alguien de afuera lo iba dando vueltas y de repente gritábamos ahora Ahora. y nos metíamos todos para dentro del cono. Y Lindo. girábamos fuerte. Sí, y el que la pasaba mal era el último. Cada que el último en cerrarse. Porque el último en cerrarse tenía que hacer muchísima fuerza para cerrarse y ponerse a salvo. Y después vomitábamos por toda la plaza. Me obviamente, parece porque estábamos muy en maravilloso. pedo. No, tiene que- No lo intenten en su casa. Te pido perdón. Pero- Bueno, ¿tiene que ver con la ciencia o no? sí, claro, ese mismo mecanismo del suelo caliente, como los incendios o como un día de sol en el campo argentino ahora, potencia esas rotaciones, las hace más Ok. violentas. Es como vos yéndote hacia adentro. Entonces, hace que sean visibles. Pero no es que está pasando algo raro, pero realmente hay algunos que llegan a ser destructivos. ¿Destructivos con qué estructura? Y con invernaderos, que son palos y bolsas de nylon que se echan a Claro. volar, se rompen. No ha pasado nunca que esos fenómenos den vuelta un auto. Entonces, Claro. yo si los veía, me metía adentro corriendo para estar adentro, pero no es lo aconsejable, pero tampoco son Pero peligrosos. no es un tornado, digamos. No, para nada, Sí. es una formación completamente distinta. Esos son imposibles Eso- de anticipar, que era la pregunta que me habías hecho. Y desde tu laburo, con tu expertise, digo, ¿se puede ayudar? O sea, ayuda, hay meteorólogos trabajando, por ejemplo, en los controles de incendios. Ahora Sí. incendios en el hoyo, que siempre, todos los años hay tipo incendios Sí, forestales sí, en la mirá. Patagonia. Cuando el primer trabajo que les decía que fue en radio lo hice con Ezequiel Marcusi. Hoy él es el encargado, junto con otros 2 meteorólogos más, de hacer los pronósticos para todo el país desde Esquel para el plan de manejo del fuego. Con lo cual ahí hay Claro, un, porque ahí sí te hay cambian un los- meteorólogo. Ahí te cambian los vientos y cambia todo. Ahí es O sea, puramente decisión. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue ayudar en incendios forestales a mi hermano, que es ingeniero forestal. Mirá. Así Ah, que claro, tu hermano es ingeniero forestal. es verdad. tenía, ¿Dónde vive tenía tu hermano esa ahora? tarea. Ahora en Bahía Blanca está en el negocio de mis padres. ¿Viste cómo la vida vuelve? Le soltaron al pajarito y el pajarito volvió. Pero Es así, si lo querés soltalo, ¿viste? Si te quiere va a volver solo. ahí está con el trabajo. Uno de sus trabajos es trabajar en la empresa familiar. ¿Cuánto te piden tus conocidos, allegados, familiares? Che, José, escúchame, le quiero festejar el cumpleaños a la nena el sábado. ¿Cómo tenés idea? Mirá. Porque es algo que hablamos mucho, de vos cerrás algo
algo con anticipación, no tenés idea. Sí, estoy cerrando el salón para casarme en agosto. ¿Cómo? ¿Aire libre o techado? Me gusta que se rían, pero yo, la gente en Ya redes... no te causa gracia. Ya no. Ahora les cuento los casos que sí, los casos que no. Hay casos que me rompen el corazón porque de verdad, alquilar un inflable es un montón de plata y es para el cumpleaños. Llego a contestar por redes. Lo que me ha pasado, creo que 2 veces solamente en esto de 15 años de trabajar en tele. Después de salir al aire me llamaron, bajá a hablar con tal. Un jefe que ya no es más mi jefe. Bajá a hablar con tal, me dijeron. Uy, dije yo, ¿qué Cagamos. pasó? Por Me ahí llamaron a la ya dirección. 6 años trabajando en la empresa y digo, nunca me pasó. Y me sientan y imagínate esas caminatas bajando, como diciendo, a ver, ¿en qué metí la pata? ¿Qué me pidieron y me olvidé? O no sé. Porque, Claro, haciéndote la cabeza. Y me sentó en la oficina y me dijo, tengo que alquilar un inflable para mi hijo el sábado que viene. Qué presión, güey. Dificilísimo Ah, sí. lugar. ¿Y vos? Y me quedé como diciendo, no puede ser cierto. Bueno, No puede ser depende de mi cierto. trabajo que le esté pegando este Mandame- pronóstico. no sé, era un montón de presión, no sé, no. Tarot climático Y- on demand. Y después casamientos también aflojo. Ahora me van a escribir por casamientos. No, sí, preparado. Arroba Harry. O sea, ¿cuánto es lo máximo Eres que se, Salvador. que se puede tirar algún tipo de pronóstico? Depende. Más o menos confiable. Es- digo. La pregunta tiene una respuesta bastante simple, depende. Hay situaciones meteorológicas muy estables que permiten ir un poco más allá del tiempo y por ahí 10 días vos tenés seguridad de que si viene recontra tranquilo. Ahora si en el medio pasan 2 ciclones, está todo, no tiene sentido que deja que veamos cómo evoluciona Más cerca de la fecha. el sistema y más cerca de la fecha lo volvemos a hablar. A 2 días yo ya no te puedo poner muchas excusas, pero ha pasado que yo he dicho y se me ríen, el día anterior yo mañana no sé cómo va a estar. Porque hay una dicotomía entre los pronósticos que no te permiten jugártela. El meteorólogo no se la tiene que jugar. Tiene Aparte, que... la gente espera que vos seas un gurú. Claro, la Claro. gente Que quiere sea evidente. que yo le dé más precisión que el teléfono. El teléfono no te está dando precisión, No. te está achicando la información. Te da probabilidades. Claro. En el mejor de los casos y que hay que saber entender. Claro. Otra etapa es la comunicación, que también la vamos a hablar, pero encanta. los errores están o en las computadoras, digámoslo así, o en mí que analizo mal lo que la computadora dice, Claro. o en mí que doy mal el mensaje y no quiero cargar la culpa sobre Sí. el cuarto O que en mí está... que escucho lo que quiero. Bueno, eso yo no lo contemplo. Sí. Eso analizalo vos, sumalo vos, pero... Dijo Bianco que había poca probabilidad de lluvia. Alquilo el inflable. Claro. Claro, no. Y no, maestro. bueno, pa, ¿qué decirte? O peor, o te dije que había muchas y alquilaste el inflable. Bueno, ahí yo soy un boludo. Bueno, pero hay gente que pone un inflable en medio de una alerta para viento. O políticos que dan sus actos con andamios Banderas gigantes, gigantes, sí, claro. y terminan claro. volándose en vivo. Exacto. Y ellos son los mismos que escuchan los alertas y que están atentos a... Es imposible hacer una sola nota con vos. Así que esta charla va a Me seguir. alegro. Tiene seguramente. que volver. Esta charla estás- seguramente va a Por seguir. favor. Objetivo cumplido. José Vamos. Bianco, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿El fin de semana qué onda? ¿En la costa cómo va a estar? Porque nosotros vamos a tener en la costa. Bueno, el viernes es un día de cambios. Parezco un astrólogo diciéndolo así, ¿no? Sí. El viernes es Me ideal, encanta. ideal, A chicos, ver, para el amor. quiero aprender porque yo estoy robando Me muchísimo gusta. acá. También vamos a hacer así, un tipo un pronóstico astrológico. Ideal para el amor, viernes noche de tormenta. Excelente, ideal para sí. Así que lo malo es que el sábado todavía va a estar afectado también y que después de eso viene un descenso de temperatura. Para resumir, de esta segunda quincena, la primera es bien de verano en Sí. cuanto a las temperaturas, inclusive en la costa te diría, y la segunda parece, no te digo de invierno, pero el aire frío va a dominar buena parte del centro del país, con lo cual Bueno. de las dos, la primera más calurosa y la segunda más fresca. Ese sería el rápido resumen. La Gracias. conclusión que saco para este viernes es un viernes de Abrígate. apretá que no se abolla. Ahí está. Gracias.